Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Tengo angustia, no sé por qué. ¿Por qué? No sé, estoy Claro, ansioso. nosotros activados al comienzo del programa jamás. Juepucha, pero qué ansiedad tan berraca. Me provoca moverme y que se quede su merced sola y llega al programa sola. Chao. Mentiras. Tóxico de ansiedad. ¿Qué le pasa? Regúlese, todo bien. Tengo ansiedad, pero buenas. Buenas a ¿Cómo todos. les va? ¿Cómo les va a todos? Bueno, bienvenidos, conectados con Life. Programa construido, trabajado y pensado en clarificar y desde esta temporada en enseñar también muchas habilidades sobre dificultades, sobre situaciones difíciles, sobre lo que el sistema salud ha llamado diagnóstico, sobre problemas, sobre un montón de situaciones y condiciones que de una u otra forma a veces las personas no tienen muy claros cómo se va dando. Y pues en Conectados con Life la idea es que podamos aclarar todo eso. ¿Sí o no? Así es. Justo en ese marco de clarificar información, de desmitificar, de poder armar esos espacios para contestar las preguntas que ustedes tienen y como dar un cimiento de información basada en la evidencia. La semana pasada estuvimos hablando de orientaciones sexuales diversas. Es correcto. ¿Cómo nos fue, Hernán? Pues mira que después de esto me vi una serie que hay en Netflix y me pareció muy impactante precisamente sobre terapia de conversión. Súper fuerte. Pero con el programa en sí, aparte de haberme impulsado a ver eso y a tener como una postura mucho más crítica, ha sido muy significativo porque he tenido muchas personas que me han escrito por interno sobre ese programa que les pareció altamente valioso, ¿sí? Sobre todo personas que se han reconocido con orientaciones sexuales diferentes a las heteros. Entonces ha sido para mí ha sido muy importante y fue muy significativo saber que aclaramos, que ayudamos y que se brinda una información pues veraz sobre el tema. Sí, me gustó mucho. Es cierto, o sea, no es solamente poder brindarles información a ustedes, sino que acá nosotros también aprendemos un montón de información y salimos con nuevas como perspectivas y como nuevas formas de mirar los diferentes temas que traemos, que termina también nutriendo mucho este espacio, nos motiva mucho a volver a hacerlo porque justamente encontramos nuevos temas, nuevas cosas y notamos el interés de ustedes haciendo sus preguntas, interactuando con nosotros. Así es. Bueno, entonces, ¿y hoy de qué hablaremos? Por ahí en redes ha circulado el tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Ceci? Vamos a hablar de un tema que escogimos más que todo porque es un tema que se habla como a la ligera, ¿sí? Es uno de esos temas de psicología que se han agarrado y se han vuelto cosas que no son y que lo usamos como si nada y todos, mejor dicho, tenemos esto y si queremos hacer algo es porque tenemos esto otro y lo que vamos a hablar es de trastorno obsesivo compulsivo, TOC o OCD, dependiendo de cómo lo conozcan. Es correcto, vamos a ver el trastorno obsesivo compulsivo, no sin antes clarificar eso que tú estás diciendo. La gente usa el término, bueno, no tendrían por qué saberlo también, ¿sí? ¿Cierto? O sea, pues esa es la idea del programa, ir clarificando. Pero usan términos como obsesión o como compulsión sin tener muy claro a qué se hace referencia. Nosotros el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a clarificar lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Probablemente lo vamos a relacionar, va a ser un tema obligado con la situación por la que estamos atravesando de pandemia, sin duda alguna, por algún correlato, por alguna relación que hay frente a todo esto del lavado de manos, frente a esto del uso de alcohol, frente a esto del distanciamiento. Entonces vamos a hablar de eso, del trastorno obsesivo compulsivo, y vamos sin duda alguna a definir esas dos palabritas, las obsesiones y las compulsiones. Y el trastorno, no, mentira, no. Sí, también. Yo muchas veces que entro a redes y veo o incluso oigo a las personas usar, no, es que yo tengo TOC, o uy, no, eso es súper TOC de tu parte.
me cuestiono mucho justamente cuál es la información que tenemos de TOC y esos mitos que tenemos alrededor de eso y cómo podemos empezar incluso definiendo lo que TOC no es, ¿sí? Tener TOC no es ser organizado, ¿sí? Tener TOC no es que me limpio más las manos. Tener TOC no es muchas de las cosas que nos han vendido en las redes, en las películas y en todo esto, y ni siquiera es un solo tipo de TOC, que es el que normalmente nos hablan, que tiene mucho que ver con la limpieza, y ahorita lo clarificamos. Yo como soy una mujer muy moderna, estaba en TikTok, así como uno malgasta el tiempo en TikTok, a mí me salen un montón de videos de gente que organiza como sus despensas y organiza su ropa, y estaba revisándolo y yo, pues uno lo mira y es como satisfactorio, hermano. O sea, a mi parecer es como, uy, se ve súper organizado, pero es hashtag OCD. Y los comentarios es como, uy, sí, yo también sufro de OCD, yo también tengo trastorno obsesivo compulsivo, y eso es lo que hablamos de que lo hablamos a la ligera. Cuando genuinamente, y es algo que hemos hablado antes, cuando hablamos de un trastorno, empezando por ahí, estamos hablando de algo que genera un malestar significativo, que genuinamente impide a las personas vivir una vida que vale la pena muchísimas veces conectar con lo que es importante, porque están en ese medio entre la obsesión y la compulsión, que es lo que vamos a hablar ahorita. Es correcto. Sí, sí, esto me lleva, bueno, sobre todo a lo que nos ha vendido Hollywood sobre esto. Hollywood sobre esto y nada, la idea es ir clarificando lo que implica una obsesión, si es ese pensamiento que generalmente ya nuestra invitada nos va a dar mucha información sobre esto, pero esos pensamientos que son incómodos, que aparecen, porque aparecen sin que yo desee que estén, ¿sí? Aparecen de una manera intrusiva, están, interfieren tanto conmigo que me generan un nivel de malestar grandísimo, malestar que hace que la única forma, malestar que hace que yo termine actuando en pro de hacer algo para quitarlo, eliminarlo, y es cuando aparece la compulsión. ¿Sí? La compulsión es esa acción que usamos básicamente para que la idea deje de molestar, para que deje de estar el malestar. Y hoy por hoy sabemos que cuando hablamos de esto, pues estamos haciendo referencias a un montón de ideas que pueden interferir, como tú dices. De hecho, algo que es muy significativo y que es importante que la gente sepa, cuando hablamos de TOC, ¿sí? Cuando hablamos del trastorno, si es que es diagnosticado, se asumen más o menos estadísticas que en el mundo puede haber unas 100 millones de personas con el diagnóstico como tal. Pero lo preocupante en realidad, a mí no me parece eso, a mí, pues el rótulo no me ha agradado nunca, lo que me parece más preocupante es lo que pasa con estas personas que son diagnosticadas, y es que invierten mucho tiempo haciendo algo para que la idea pese menos, para que el malestar se vaya. Mucho tiempo chequeando si está o no está limpio las manos, mucho tiempo chequeando si está o no cerrada la puerta, mucho tiempo chequeando que esté o no el gas cerrado, que era lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Invierten mucho tiempo, minutos, horas, la gente invierte ahí chequeando. Ahí tú nos das la distinción grandota entre como esa obsesión, como ese pensamiento intrusivo, insistente, esa O de obsesión, es decir, lo vuelvo a vivir, aparecen, me generan un montón de malestar, después aparece esa conducta que yo hago un poco para bajar un poquito ese malestar, ¿sí? Y hablas de esto que es repetitivo y que le quita tiempo a la persona. Entonces, ahí aparece como una distinción grandota, y es que no necesariamente tener una conducta para bajar un malestar es una compulsión, ¿sí? No necesariamente lleva a eso, pero podemos hablar de esas compulsiones cuando ya nos demoramos suficiente tiempo haciéndolo, es decir, me quita tiempo de hacer otras cosas que son importantes para mí. Yo no puedo funcionar sin hacer esa compulsión, sin hacer esto que me quita ese malestar y que como que valida ese pensamiento un poco. Y además, tampoco es que yo disfrute mucho hacer esas compulsiones, porque nosotros tenemos un montón de hábitos y de rituales que hacemos que no necesariamente son problemáticos y sí nos pueden llegar a generar placer. Por ejemplo, yo puedo ver los videos o organizar mi despensa porque me genera placer, y eso no es un TOC. Y me puedo demorar 2 horas, 3 horas haciéndolo. Eso es acá la autorrevelación. Mentiras, no. Y no necesariamente está acompañada del sufrimiento emocional que puede traer tener un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Segura? Segura. ¿Segura en tu caso? Sí, claro, no, pues es que es cuando entra a mirar, y ahorita lo profundizaremos cuando hay una serie
tal vez de obsesiones compulsiones más conocidas, cuando hay obsesiones asociadas a la contaminación, ¿sí? Por ejemplo, entonces la contaminación, yo he conocido personas que se han lavado tanto las manos en su vida que hoy por hoy generan alergia a cualquier tipo de jabón, ¿sí? Que ya no pueden usar jabón, ¿sí? ¿Sí? De acumulación, de estar verificar. Yo creo que más de uno que le ha pasado esto, que ya está acostado y tiene la duda de si el gas quedó abierto o cerrado, se levanta a mirar, ¿sí o no? Y va y mira, pero listo, miró y vuelve y se acuesta. Pero en el caso de alguien con TOC, fue, miró, volvió y se acostó, fue, volvió y se acostó, fue, miró, volvió y se acostó, probablemente se puede quedar chequeando un buen rato, 1 hora chequeando y haciendo el mismo movimiento. Y ahí es donde empezamos a encontrar cómo el TOC pues puede traernos complicaciones. Puede traernos complicaciones importantes como alergia, como le estoy diciendo, como pérdida de tiempo, como despidos laborales, porque probablemente la persona se devuelve y ya está en Trasmi, ya va a su trabajo, pero se baja y se tiene que volver a su casa para chequear que la puerta está cerrada. Y cuando eso se vuelve una constante, pues en el trabajo le dicen, adiós amigo. ¿Sí? Entonces comienza a traer unas afectaciones importantes en la vida del ser humano por la inversión de tiempo, Así es. Tú nos mencionas unas, hay un montón, ¿no? Podemos tener un TOC de contaminación, de repetición, de acumulación, de verificación, de orden, pero también tenemos de tipo religioso, de pensamiento mágico, perfeccionista, hipocondríaco, agresivos, y todo ese tipo, como la tipificación que nos hace ver, no necesariamente tenemos que estar solamente en uno, es como cuál será el mío, sino darnos cuenta que puede ser de diferentes contenidos, ¿sí? Y ahí es lo que yo decía, normalmente cuando pensamos en TOC, o bueno, yo no sé si te pasa lo mismo, pero cuando hablo con otras personas de TOC, es como la que limpia mucho, el que limpia mucho, ¿sí? Entonces, el que típico nos venden, pero puede ser, podemos tener pensamientos, por ejemplo, no cerré la puerta, pero también podemos tener pensamientos que generan muchísimo malestar en términos de la salud de otra persona, en términos de mi salud, en términos de si hice o no hice algo. ¿Será que envenené este té? ¿Será que atropellé a alguien en el camino? Esos pensamientos intrusivos, y muchas veces el contenido de eso puede relacionarse con la conducta que tengo. Por ejemplo, ¿será que cerré el gas? Voy, intento cerrarlo, o puede que no. Tengo un pensamiento como ¿será que envenené el té? Entonces tengo una conducta, un hábito que genere que me baja como, yo qué sé, tocar 3 veces el té que estoy tomando por el frente o la mesa. Tal cual. Es infinitamente complejo, pero que es bueno y que yo no quiero dejar sin, igual lo vamos a hablar con la invitada, es que tiene un tratamiento que es supremamente efectivo. Es decir, se puede trabajar, se puede mejorar. Claro que sí. Y no me quiero ir a propaganda sin chequear, probablemente, y lo hablaremos, las secuelas o lo bien o lo mal que la están pasando personas con TOC en este momento dentro de un periodo de pandemia. Sí, tal vez esto es algo que he repetido mucho en clase y es cómo le están pasando a aquellas personas que tienen historia de obsesión o de compulsión, de obsesión-compulsión, perdón, con un fenómeno como la pandemia, con un fenómeno como la contaminación. Probablemente no la están pasando nada bien. Entonces, a nuestros invitados, espero que estén muy atentos porque vamos también a conversar sobre eso, a mirar cómo podemos ayudar y sin duda alguna, pues siempre reconocer que hay profesionales en esto, que van a estar prestos y atentos para colaborar a quien lo necesite. ¿Sí o no? Sí. Bueno, vámonos. Quiero que hablemos con la invitada, entonces vámonos a una propaganda de live. Vale. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir.
por la vida que quieres vivir. Entonces, bueno, ¿quién nos acompaña hoy? ¿Quién sube al set virtual? Hola, ¿me escuchan? Hola, Vanessa, te Oímos, Dani, escuchamos. ¿cómo va Claro que todo? sí. ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Y ustedes? Pues bien, aquí, con ansiedad. ¿Tú también? También, también. Ah, bueno, listo. Bueno, Vane, ¿quién nos acompaña el día de hoy? ¿Quién es nuestra invitada? Bueno, nuestra invitada de hoy es una psicóloga egresada de la Universidad Javeriana. Ella también es especialista en psicología clínica y autoeficacia personal de la Universidad del Bosque. También posee un magíster en psicología. Posee experiencia en el ámbito clínico con pacientes en terapia individual y ha trabajado con grupos y desarrollado talleres de psicoeducación en diversos temas relacionados tanto a la salud física como a la mental. En el ámbito profesional se desempeña como docente de la Universidad del Bosque en el área clínica, tanto para pregrado y posgrado, y es terapeuta a nivel individual y forma parte del grupo DBT en Bogotá. Bienvenida, Natalia. Hola, buenas noches. Hola, la doctora. Hola. Buenas. ¿Cómo ¿Cómo van? vas? ¿Cómo están? Bien, con ansiedad, no sé por qué. ¿Será el tema? ¿Será el tema? ¿Será el tema? ¿Será el tema? Bueno, bienvenida. Bienvenida, Pues Nata. listo. Entonces, pues, Vane, ¿por dónde arrancamos? Bueno, empecemos por lo primero. ¿Qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, aquí yo quiero detenerme un poquito en lo que estaban hablando ahorita Ceci y Hernán, y es que nosotros Y hemos quiero encontrado... corregirlos. Y quiero corregirlos. Porque han dicho todo mal. Perdón, pero sí. Así sonó, perdón, me ganó el impulso. Ya. No. Y quiero profundizar en lo que estaban diciendo. Es que me parece muy relevante que hablemos que no todo es TOC. O sea, se ha como popularizado, un poquito como vandalizado casi el tema de decir, ay, ¿qué TOC eres? Bájale al TOC, regúlate, ¿no? A ver, trabaja en tu TOC. Y no necesariamente eso es así. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué es y qué no es TOC. Y vamos a empezar a entender entonces que las personas que tienen comportamientos obsesivos compulsivos tienen pensamientos indeseados, o sea, no los quieren tener y eso los vamos a llamar obsesiones, ante los cuales sienten una necesidad imperante, reiterativa, casi que urgente de reaccionar. Y eso lo vamos a entender como las compulsiones. Este trastorno, entonces, vamos a ver que se caracteriza por un patrón como de pensamientos, de miedos, que provocan comportamientos que se vuelven repetitivos. Estas compulsiones y obsesiones, como bien ustedes decían, interfieren de manera significativa en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. Sin embargo, también hemos visto que el término obsesión, como que desde una canción tenemos hasta estoy súper obsesionada con este proyecto y me tiene muy feliz. Obsesionado. Obsesionada. Así de la Eso. obsesión. Así lo dice la gente, sí, claro. Y vamos a ver que las obsesiones, digamos que a veces pueden tener una connotación positiva, como estoy súper obsesionada con este proyecto y estoy que saco la ficha y está, digamos, bien, has aceptado. Otras veces en que decimos, no, estoy muy obsesionado con este proyecto, no puedo dormir, me la paso pensando en eso. Ya estaríamos hablando un poco como de la preocupación, ¿verdad? Un poco de preocupación excesiva. Pero vamos a entender muy bien qué son las obsesiones cuando hablamos de estas dentro de un contexto de un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces vamos a ver, yo les preparé aquí como unas características y ustedes pues me van contando si en algún momento pues se han identificado con algunas de estas, por así decirlo. Cecilia se acomoda y Hernán también, muy bien. Así empezamos sobre todo. Ayúdame a brillar. Ayúdame a brillar. Vamos a hablar de pensamientos intrusivos, vamos. Vamos. Bueno, lo primero es que las obsesiones son intrusivas, vienen de la nada, desde afuera del deseo, de la voluntad de la persona y se abren paso a como dé lugar sin importar día, hora, momento o lugar hasta el primer plano del pensamiento. Es un pensamiento que llega sin invitación y sin yo querer precisamente tenerlo en mi cabeza. Son persistentes, se mantienen a lo largo del tiempo. Estas pueden durar días, meses, años, horas, semanas y siempre usualmente van a ser estables en su temática. Siempre usualmente son estables en el contenido de las mismas. Ustedes ahorita ponían algunos ejemplos como el gas, si dejé o no la puerta abierta, si dejé o no la ventana abierta. Son consistentes, por así decirlo, en su contenido. Son reiterativas. Puede que la persona esté distraída haciendo algo que es súper agradable, que es muy estimulante, algo que le concede, digamos, como mucho bienestar,
Sin embargo, esa obsesión se queda así como quieta, te espero, te voy a esperar aquí sentada y apenas me des el chance, voy a volver de manera muy intrusiva a tu pensamiento o a tu momento, ¿verdad? Y bastará un solo instante para que yo me ponga nuevamente como de primer plano, ¿listo? Entonces ellas van y vienen una y otra vez. Se acompañan de muchísima inquietud y es, digamos, como una sensación de ansiedad o de estado de miedo, de preocupación intensa, que es lo que me impulsa a hacer algo que la controle, como que la apague, que la calle, o al menos como las consecuencias como tan negativas o catastróficas que yo me imagino que pueden traer si yo no hago este tipo de ideas o si no llevo a cabo este tipo de elementos, ¿verdad? Ujú. En algunas ocasiones, y esto va a depender mucho como del grado de introspección de la persona, pueden ser reconocidas como absurdas o como, bueno, sí, yo sé que no dejé el gas abierto, pero es que no puedo controlar, tener que devolverme a verificar, ya sé, ya vi, o pueden ser un grado muy poco de introspección donde yo o la persona cree fervientemente que si no entra a revisar las llaves del gas 35 veces, el gas se va a abrir y efectivamente va a haber una fuga de gas. Entonces, son, en algunas ocasiones, pueden ser o no reconocidas por absurdas por la persona pues, que padece este trastorno. Consumen tiempo, consumen mucho tiempo, consumen al menos, digamos que la literatura y digamos los manuales diagnósticos nos dicen que por lo menos 60 minutos al día estoy como mínimo enganchado con este pensamiento y en hacer esta actividad, ¿verdad? Entonces ahorita uno decía, bueno, pero es que yo puedo ir y revisar la llave del gas y ya fui, la revisé, sí, si está cerrada, acosté a dormir fresco, pero no, otras personas, digamos, personas con TOC, van a de manera reiterativa revisar y van a invertir gran parte del tiempo haciendo como, o verificando o pensando en estos elementos. Y con el tiempo, pues vamos a ver que esto produce necesariamente un gran desgaste y agotamiento mental. Digamos que las personas que tienen TOC no es que tengan una relación muy armoniosa con sus pensamientos, sino que son pensamientos que causan necesariamente sufrimiento. Entonces, ¿cómo vimos ahí el tema de las obsesiones? Un poco más como dilucidado, no tan light como a veces lo podemos entender de ahí estoy obsesionada con. Y romper la connotación, porque, a ver, yo no creo que tengamos que favorecer si es un término negativo o positivo, pero hay una carga negativa, hay una carga de malestar, ¿sí? Cuando uno le dice a alguien, yo suelo contar esto en clase y eso uno le dice a la pareja, tú eres mi mayor obsesión, ¿sí? Me tienes locamente enamorado. La palabra obsesión no necesariamente se califica hacia algo que implique vinculación, sino por el contrario, lo que tú no estás diciendo es, aparece y me incomoda, aparece y me causa malestar, aparece y altera, aparece sin que esté dentro de mi control. Entonces, cuando yo te digo a ti, eres mi obsesión, te estoy diciendo, no quiero pensar en ti, cuando aparece me da malestar, cuando aparece me incomoda, pero bueno, eso está bien porque empezamos a clarificar como tal la palabra. Listo. Y vamos ahora a ver que pues, las compulsiones ya son actos repetitivos, como acciones manifiestas, como conductuales que yo puedo ver en muchas ocasiones, o inclusive encubiertas, por así decirlo, mentales, que la persona se ve obligada por esas mismas obsesiones, ¿verdad?, a realizar en respuesta a ellas. Esto tiene un solo propósito y es aliviar el malestar que la obsesión genera, ya sea por el miedo o por la idea de que esto va a ocurrir, o porque si no lo hago, el miedo o aquello que yo temo va a suceder. Entonces pensemos en cosas como lavarse las manos, pero no es lavarse las manos 3 veces al día o cada 3 horas, como nos recomienda la OMS ahora con este tema de pandemia, ¿verdad? Entonces lavarme las manos 40 veces al día, cada vez de 10 a 30 minutos de manera, digamos, repetida, porque tengo la idea obsesiva que tengo todavía gérmenes y que si no me las lavo con ese suficiente tiempo y ese factor tiempo se vuelve determinante, los gérmenes no se van a ir de mis manos. Colocar cosas en un orden específico. Entonces ahorita Ceci decía como no, es que a mí yo veo los TikToks de la alacena, yo también los veo y me parecen muy cool, además, yo sí tengo que confesarlo. Pero entonces, claro, si yo invirtiera 1 hora de mi día acomodando que todos los niveles del cereal estén iguales, que los condimentos tengan la misma cantidad exacta de gramos en ellos, porque si no se van a vencer, se van a dañar, van a venir ratones y van a aparecer en mi alacena y se los van a comer, pues digamos, ya estamos hablando de otro tipo de pensamientos, ¿verdad? Entonces, claro, en nuestra audiencia hay alguien que ve videos de orden de alacenas, está todo bien, son inclusive entretenidos. Vamos a ver.
vamos a ver que también hay pensamientos que se vuelven compulsiones, ¿no? Por ejemplo, rezar. Si yo no salgo de mi casa y me rezo 7 Padre Nuestros, 2 Ave Marías y un Ángel de la Guarda, algo malo me va a pasar. Y es sobre la idea, el terror y el miedo que me da que algo malo me pase fuera de casa, que puede que sea creyente o no, pero se vuelve la compulsión rezar de manera repetida. Contar números, entonces contar números. Empezar a contar números, contar o repetir palabras en silencio o pensar que mis oraciones deben ser de un número par o impar, porque si las digo en número par va a pasar algo y si las digo en número impar va a pasar X o Y cosa. Entonces son cosas que se van incorporando, digamos, en el repertorio, en la vida de la persona, de manera tal que se vuelven casi que una regla estricta a cumplir y no hay otra forma de concebirla si no es de esta manera. Entonces, miren que aquí no hablamos de que hay cosas que me generan paz, como que mi casa esté limpia y huela rico, y ay, el olor a cloro y el olor a limpio, ay, qué rico, ¿cierto? Esto invertí 1 hora de mi vida en eso, pero estuvo bien. Pero el olor a cloro no es que sea lo más agradable. Vamos viendo a por cualquier qué. producto de limpieza. Vamos viendo por qué Nata nos está ayudando con este programa. Eres la experta. Pero cuando yo empiezo, ¿verdad? Y digamos que estas cosas de organizar la casa, organizar la cena, yo puedo encontrar algo agradable, me resultan placenteras, chévere. Pero no lo estoy haciendo porque si yo no barro y trapeo 20 veces hacia la derecha la puerta de mi casa con tal fórmula de hipoclorito, los gérmenes van a entrar por debajo de la puerta y me va a pasar. Pues miren que vamos viendo una diferencia entre los gustos y cosas que pueden ser agradables para mí, que a veces se mal asocian con un TOC, y cómo empezamos a hablar de compulsiones, obsesiones, como algo que igual genera sufrimiento, genera malestar las compulsiones o estos actos repetitivos se llevan a cabo para eliminar, reducir o paliar. Bien. Para mí fue claro. O sea, lograste esa diferencia y yo creo que acá hay un punto importante y es que yo creo que muchas de las personas que están viéndonos pueden decir, sí, yo como que de pronto tengo uno que otro pensamiento intrusivo que vuelve o como que yo de pronto tengo malestar. Puede que sí. Y un poco la pregunta que te quiero hacer, Nato, que queremos hacerte es, ¿cómo me doy cuenta si efectivamente tengo un TOC o no? Ok, entonces miren que me gustaría como que hiciéramos la dinámica de, yo hago una serie de preguntas, nos las vamos pensando por un momento y al final hablamos como un poquito a profundidad de ellas, ¿les parece? No hay necesidad de que les respondan, no necesitamos más. O sea, que si alguien en el chat quiere responder sí, no, también puede. Perfecto, está perfecto. Bueno, vamos a ver cómo Entonces, bueno, pensemos un poco. A diario se me presentan dudas o me es difícil resolver cosas, cuestiones como me tomo el agua en el pocillo verde o en el pocillo azul y puede durar media hora, 40 minutos frente a mi alacena, no, pocillo verde o el otro azul. Necesito a veces chequear cosas que hice hace tan solo 5 minutos o 1 minuto, necesito devolverme, chequearlas, revisarlas, si cerré la llave del gas, si apagué bien la hornilla. No una vez, sino varias veces, a pesar que la primera vez que fui verifiqué, me di cuenta que sí estaba cerrado, pero necesito como volver a ir. ¿Si cerré la puerta? Sí, pues entonces necesito hacerlo 3, 4, 7 veces, aunque voy, verifico y como que digo, bueno, ya la cerré. Todos tenemos la opción, yo no sé, de mover la chapa. Las chapas están diseñadas para que las puertas no se abran desde afuera, pero igual todos las movemos para ver si se abrió o no abrió. Y bueno, ya, listo. Moví la chapa y no se abrió, pero lo tengo que hacer 5, 6, 9 veces. Me lavo las manos. Y aquí digamos que quiero hacer un contexto un poco también lo que decían, como estamos en una pandemia, ¿no? Lavarse las manos es una indicación de salud pública, ¿no? Las personas tienen que lavarse las manos. Eso es correcto, lo recomendado son cada 3 horas. Pero me lavo las manos en un periodo de tiempo mucho más corto, de manera repetida del día, y el tiempo que invierto lavándome las manos es superior a lo recomendado, que es 1 minuto, según la OMS, usted cante el Happy Birthday en su cabeza mientras va lavándose las manos, es superior a este. Entonces vamos viendo un poquito como algunos elementos. Me pongo muy ansiosa, nerviosa o inclusive irritada si yo no veo o puedo tener en mi casa las cosas en un orden específico y si por ejemplo viene una visita o alguien, incluso yo evito
que la persona entre o se mueva porque me va a alterar ese orden en el que yo estoy. Todos sabemos que en una visita se puede desorganizar la casa, se va a la visita y uno vuelve y acomoda los cojines como le gusta, en fin. Pero evito a tal punto que prefiero que las cosas en mi casa no me las muevan, no me las toquen, no me las miren, porque se van a desorganizar y solo pensar en esa idea me puede generar muchísimo malestar. Ok, vamos viendo como algunas respuestas que sí, otras respuestas que no. Necesito a veces repetirme mentalmente oraciones, frases, mantras, para que las cosas me salgan de cierta manera o para el fin o con el fin de reducir la ansiedad o temor. Si yo tengo que decir 20 veces cierta palabra, sí puedo, sí puedo, sí puedo, no como una ayuda motivacional ante una situación difícil, sino si no las digo es específicamente me va a salir mal y algo malo me va a pasar. O me siento obligada a repetir las cosas del mismo modo, de la misma manera, no porque las disfruto, sino porque de otra forma, si las hago, voy a experimentar mucho malestar. Quisiera saber cómo vamos hasta ahí con estas preguntas. Sí tiene TOC. Pues bueno, aquí vamos viendo que hay cosas que pueden ser normales, ¿no? Okay. Hay gente que te puede decir, mira, no me gustan, no soy tan sociable, no me gustan las visitas en la casa, pero no por el contenido de que si alguien entra va a traer gérmenes, me va a desorganizar y me va a dejar regados los gérmenes en la casa, entonces no voy a dejar que nadie entre, sino porque puede que no sea tan sociable. Si ustedes notan que de pronto frente a muchas de estas preguntas fue como un sí absolutamente rotundo, esto no es un cuestionario donde digan, sí, mira, si respondiste a 5 de estas preguntas, tienes TOC, no, sino que varias de estas situaciones sí ocurren de manera frecuente, se consumen más de 1 hora al día o inclusive más tiempo, causan mucha ansiedad y son bastante molestas, pues vale la pena que chequemos con un profesional si cumplimos algunos de los criterios para estar cursando por un trastorno obsesivo compulsivo. Puede que tengamos algunas ideas obsesivas, tal vez una compulsión por ahí, pero no implican un desgaste emocional ni un desgaste de tiempo tan alto. Okay. Volvemos mucho a lo que hablamos acá y es como ese malestar y cómo eso nos aleja de poder vivir una vida valiosa o una vida que para mí como sea tranquila, por decirlo así. Y yo noto mucho, Nata, que en esas preguntas hablas mucho de la conducta, de lo que yo hago para manejar esos pensamientos y no tanto del contenido del pensamiento. Y eso me hace pensar justamente en esto de que puede que, por no decirlo, la gran mayoría tengamos pensamientos intrusivos que no necesariamente tienen que ser obsesivos, sino que vienen y es lo que tiende a pasar, es como, uy, qué pensamiento tan raro, lo dejo ir. Acá no pasa. Como viene y vuelve y se vuelve la realidad y los pensamientos no son hechos, pero se sienten como hechos en ese momento cuando tenemos esta dificultad. Tal cual. Y miren que en esta pandemia, pues muchas personas pueden decir, o he escuchado como, no, yo de esta pandemia salgo con un TOC. Y puede que no necesariamente sea así. Seguramente sí existan unas conductas de limpieza, de aseo, que a un punto pueden ser recomendadas, ¿verdad? Y que no hacían parte antes de mi repertorio y yo tengo que empezarlas a hacer. Pero aquí hay algo que es fundamental, o es como esa línea donde tenemos como que trazarnos la diferencia, es que la amenaza por la cual, o sea, la idea obsesiva, que en este caso llamaríamos como el COVID, ¿verdad? No es una amenaza irreal, ni que esté fuera, ni que la gente me esté diciendo que, mire, si usted no se lava las manos, no se va a contagiar de COVID. No, hace parte de las medidas de protección y de cuidado. Entonces aquí es donde hay como una línea muy delgada entre poder ser muy adherente en las líneas o en las estrategias de cuidado que nos han dado, ¿verdad? A pasar ya a un pensamiento obsesivo de todas las personas a mi alrededor tienen COVID, me van a infectar, me van a enfermar, el COVID está y dura eternamente en el aire y en las superficies, entonces no salgo de mi casa porque si yo salgo de mi casa y no tengo X cantidad de elementos de protección y tantos mililitros de alcohol encima o en las manos, me voy a contagiar. Entonces miren que vamos viendo que hay líneas delgadas entre poder uno percibir como estrategias de autocuidado con esto de la pandemia a pensamientos obsesivos, ya como ya hablaremos como un TOC de limpieza o este tipo de elementos. De hecho, no sé, creo que mencionar, ya hay varios comentarios, más Cortés, Gina, Alejandra, pero hay uno que tiene que ver con esto que tú estás diciendo que quiero nombrar con el respeto de las otras personas, pero lo que nos dice Gina Peña. Gina Peña nos dice, buenas noches. Por ejemplo, mi vecino del apartamento de al frente se la pasa gritando por la ventana muchas veces al día y preguntando la hora.
Además, cierra la puerta y ala la puerta constantemente pensando que cerró mal. Es más, se devuelve luego de haber bajado por el ascensor. Debe sufrir mucho. Seguro. Debe haber sufrimiento. No lo dudo. No lo dudo. No dudo que sea una persona que la esté pasando mal. Y mira que muchas de estas conductas pueden estar asociadas a un posible TOC, sin entrar aquí como a diagnosticar ni a diagnosticar al vecino de Gina, ni mucho menos, pero sí, el sufrimiento debe ser innegable. La persona debe sufrir, debe estar pasándolo mal, porque mira que hace parte seguramente de abrir la puerta y cerrarla, le debe estar consumiendo tiempo, tomarse el trabajo de abrir, gritar, revisar y demás, pues debe consumirle tiempo y debe generar sufrimiento para él. Ok. Sí, debe ser bastante incómodo. Debe ser bastante incómodo. Ok. No sé, enlazamos con la otra pregunta que nos hacen o ya vamos avanzando. Ahorita vamos a hablar. Bueno, igual, Alejandra. Mándate. Nata, sí, Nata. Bueno, más Cortés nos recuerda que sí, que hay que tener en cuenta que hay un componente de orden neurobiológico, que sí hay un componente asociado a estos neurotransmisores, claro que sí, sin duda alguna, y lo quiero enlazar también con lo que dice Alejandra Fajardo. Nata, el tema de lavarse las manos para alguien con diagnóstico de TOC en tiempos de pandemia. Ella nos pregunta cómo se aborda, pero ¿qué tal si antes de hablar cómo se aborda, más bien chequeamos cómo la estarán pasando las personas que sí tengan ese diagnóstico en tiempos de pandemia? Y ahora cuando hablemos de cómo se puede tratar, pues retomamos ahí. No sé si te parece para no perdernos. Súper. Pensemos por un momento en diciembre del 2019. Esta persona con TOC no tenía ni idea que en China había todavía este tema de la pandemia y tenía su compulsión de lavarse las manos, ¿verdad? Asumiendo que el pensamiento obsesivo era, si no me lavo las manos, bueno, voy a haber muchos gérmenes y me van a infectar y entonces me voy a enfermar y la voy a pasar muy mal y además tengo que ir a un hospital porque si me enfermo en el hospital hay más gérmenes. Y bueno, se vuelve todo este círculo vicioso, ¿verdad? Entre la compulsión, la obsesión y hacer la conducta que va a evitar. Entonces, estaba como esa idea obsesiva donde, claro, habían unos momentos que uno decía, bueno, pues es normal que yo me lave las manos antes de comer, después de ir al baño, si llego de la calle, como que uno dice, bueno, antes seguramente todos lo hacíamos, pero esta persona que padecía de TOC lo hacía en un número elevado de veces. Vamos a suponer que lo hacía 15, 30 veces al día por un periodo de 30 minutos o de 20 minutos. ¿No? Entonces ya veíamos un nivel de sufrimiento y de angustia seguramente ahí porque estaba la idea obsesiva, que hasta el momento podemos decir, bueno, es una idea un poco irreal, o sea, sí hay gérmenes, sí hay bacterias, pero pues, bueno, también son necesarias, ¿sabes? O sea, la flora de nuestra mano necesita gérmenes y bacterias también para crear una barrera de protección. Pero llega marzo 2020, 2019, ¿en qué año fue la pandemia? ¿En qué año estamos? 2020. 20. Gracias, eso es un efecto de la pandemia también, la desubicación. No salgo desde marzo, escondí los calendarios en mi casa. Y llega marzo de 2020 y a esa persona con TOC le dicen, sí, lávese las manos, porque y como hay lemas, lavarse las manos le va a salvar la vida. Pensemos en el poder que para esa persona tuvo que tener una afirmación que en su momento, en su mente era una idea de verdad y que él hacía todo lo posible porque eso no pasara y seguramente la gente lo tildaba de exagerado, de, ay, a ver, no se lave tanto las manos, mire cómo las tiene. Hacer reforzada casi esa idea de que sí, de que lavarse las manos sí le va a salvar la vida. No la vida de pronto que él concibe, ¿verdad? Donde antes había muchos gérmenes, agentes infecciosos, sino además de eso va a haber COVID. Y está la constante repetición en medios de las personas, propagandas, lávese las manos cada 3 horas. Es muy probable que esta persona esté sufriendo muchísimo, más de lo que sufría antes, y que su conducta claramente se haya incrementado, porque antes una idea que era un poco mágica y real, ¿verdad? Se vuelve casi que una realidad. Ok, creo que más que claro, sin duda alguna. Sí, Okay. sí, o sea, creo que ese claro, este ejemplo que estamos dando es como el claro ejemplo de cómo el contexto puede favorecer que una dificultad incremente, ¿sí? Total. Y ahorita lo hablamos con un TOC como de contaminación, que es el que está ahí, pero hay un montón de diferentes TOCs que pueden verse reforzados por otras cosas, o que incluso porque parecen muy ilógicos, terminan siendo castigados, pero eso no moviliza a que haya un cambio. Entonces tengo esta obsesión, por ejemplo, de que si no cierro bien duro algo, no sé, algo malo le va a pasar a mi mamá.
y yo no tengo el ambiente que me dice, ahora lávate las manos, ahora qué hago, esto es culpa mía, yo estoy enferma, no sé cómo hacerlo, entonces yo termino haciéndolo porque no sé qué más hacer. Por eso es que se vuelve tan importante tener estos espacios. Dino, no, ¿qué vas a decir? Y que mira que tú dices algo así que muchas veces la idea obsesiva no necesaria o siempre está relacionada con la compulsión. Yo puedo tener la idea obsesiva de que si yo, de que mi mamá, algo le va a pasar muy malo a mi mamá, ¿verdad? Y algo le va a pasar, algo va a pasar, y mi compulsión puede ser tocar 15 veces la pared. Nada malo le va a pasar, nada malo le va a pasar. Seguramente no tenga no guarde una relación directa, como lo podemos ver aquí, por ejemplo, con el ejemplo del lavado de manos, pero sigue siendo una compulsión. Ok, Muy bien. ok. Y entonces, Bueno, estábamos aquí ¿la discutiendo. otra pregunta? Sí, por favor. Dale. Bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una maña, por ejemplo, y un TOC? Ok. Bueno, Sí. aquí es fundamental reconocer que todos tenemos mañas. Todos. Aquí que lance la primera piedra, el que no. Todos. Épale, vieja mañosa. No, mañoso. En mayor o menor medida. Todas las personas tenemos conductas repetitivas, rituales, agüeros, que pueden a veces como estar relacionados por influencias culturales, religiosas y no necesariamente por el trastorno obsesivo compulsivo. Hay personas, por ejemplo, que tienen el hábito de echarse la bendición cuando salen de la casa. Desde chiquita su mamá por instrucción le dijo, mamita, usted cuando sale de la casa se echa la bendición. Y a veces las personas lo hacen de manera automática, casi como un movimiento repetitivo cuando yo salgo de la puerta. Pero no tengo la idea de que si yo no me echo la bendición con la mano derecha diciendo, me va a pasar algo, ¿saben? Entonces, eso podemos decir que es como una... Y pueden ser parte como normal del repertorio que todos podemos tener. Pueden inclusive constituir algunas mañas o hábitos parte de nuestra vida diaria. Y hay un dicho que dice que con los años uno se vuelve más mañoso, más chocho, más. Y es verdad, uno adquiere ciertos hábitos, ciertas mañas, que más que por preocupación, por placer las hace. Dormir en una almohada blandita ortopédica. Eso no tiene nada que ver con toque, eso es una maña. Poner que no me calienten en la cama cuando me voy a dormir. Eso no hace parte de un toque, hace parte de una maña. ¿Listo? Entonces, vamos viendo y quiero que cada uno piense un poquito como todos tenemos mañas, que no necesariamente vienen acompañados de esa preocupación, ansiedad o sufrimiento, que si no la ejecuto, algo malo va a pasar. Entonces las mañas son hábitos casi que se vuelven o se empiezan a incorporar en la forma de ser, hablar o comportarse de las personas. Pero Nata, también estaría como, no está dentro de nuestras preguntas, pero no sé cómo lo percibas, también estaría involucrado no, también eso estaría asociado a que personas que realmente presentan una obsesión compulsión, lastimosamente su entorno termina invalidando, respondiéndoles como mañosos. Eso es una maña. Ay, deje la maña, es que usted es bien mañoso, qué pereza. Y se minimiza el sufrimiento de la persona, sin duda alguna. Que el sufrimiento está. Okay. Total. Por eso es que a veces preguntar, ven, ¿qué pasa? ¿Qué crees que puede pasar si no lo haces? No, es que mira, si yo no me echo la bendición, algo le va a pasar a mi mamá. Ah, ok. Empiezo a tener como un poquito de contexto de por qué la persona lo está haciendo de la manera que lo está haciendo. Nata, hay un fiel cliente del programa que nos informa, muy genuinamente nos está contando algo y nos dice, ¿por qué tengo que llegar al árbol de la esquina antes de que el carro o me muero? O sea, llegar antes de que... Eso haría parte de este fenómeno, ¿no? Bueno, pero yo también quiero, y necesito, no sé, no alcanzo a ver el nombre de la persona, pero Sebastián se llama. Sebastián. Pues no sé si eso tenga que ver como con a veces las competencias que uno hace cuando va en el transporte o en el bus, como, tengo que ganarle a ese taxi, tengo que ir primero, tengo que llegar primero, pero hace parte de pronto de un pensamiento espontáneo o de algo que pasó, pero no se acompaña de la preocupación, ansiedad y malestar genuino, que si yo no llego antes que el taxi o si yo no paso rápido a este camión, algo malo necesariamente me va a pasar. Puede ser inclusive un pensamiento que sea como una idea que se haya asociado a cuando paso por ese sitio y tengo la asociación, tengo que llegar aquí primero, tengo que salir de aquí primero, tengo que alcanzar X o Y cosa algo o antes por asociación, pero no necesariamente porque esté acompañado, venga detrás la compulsión, ¿verdad? El acto que hace que ese malestar del pensamiento de me va a morir disminuya. Ok, bueno.
Re O bien. sea, depende un montón de la asociación entre la conducta y el pensamiento y como la función de eso. Es decir, yo estoy caminando y veo el carro y pienso, si no llego ya me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y siento muchísima angustia, lo veo como una realidad y me voy corriendo. Y cuando llego, ¿sí? Pero entonces no llegué y entonces está todo el malestar, me voy a morir, me voy a morir, entonces tengo que volverlo a hacer, tengo que esperar a que pase otro carro y termino no llegando al trabajo porque entonces tengo que hacerlo, me voy a morir. Ahí es donde aparece esa diferenciación entre como esa maña o el juego incluso que pueden aparecer, porque podemos también a veces tener juegos con ese pensamiento intrusivo que ¿Quién no aparece. ha jugado con sus amigos o en el parchados en el trabajo o en el colegio a no pisar rayita? Todos en algún momento lo hemos hecho, en un andén, en la universidad, como bueno, sin pisar rayita, como parte de un juego, no como parte de una compulsión acompañada de una idea obsesiva que si piso raya me va a partir el pie. Sí, es que se pisaba rayón en la golosa perdía. Yo lo aprendí en la golosa, yo no lo aprendí de esa forma, pero sí, suele pasar. Pero bueno, Ok. Bueno, entonces, Nata, hablemos un poco de causas. ¿De dónde carajo sale un TOC? ¿Cómo se va dando esto? ¿Qué nos dice la evidencia frente a eso? bueno, entonces digamos que aquí lo vamos a dividir como en tres, como la evidencia en tres. En la parte como psicológica, en la parte biológica y en la parte como contextual o ambiental, por así decirlo. Entonces, en la psicológica, y yo pienso que, digamos que esto de la pandemia es una vulnerabilidad muy grande para los niños, inclusive adolescentes especialmente, porque por aprendizaje estamos viendo que hay ciertas conductas que sí me protegen y sí van a estar orientadas a mi cuidado. Por ejemplo, el tema de lavado de manos, el tema de desinfección, de aseo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, darle como un contexto un poquito como adultos a esas conductas, ¿no? Porque por aprendizaje, cuando yo veo que hay una persona que hace esto, ¿verdad? O tengo la experiencia directa con esta persona, pues puedo desarrollar una vulnerabilidad. ¿Es una causa directa? No. Es algo que me hace vulnerable, un poco más sensible a poderlo desarrollar, ¿listo? No hay ninguna causa como unicausal, una causa exclusiva, no la hay. Vemos también, y la evidencia nos dice que niños que, digamos, en su infancia tenían muchos síntomas de emotividad negativa, de inhibición comportamental, pueden ser algunos factores de riesgo, digamos, a nivel temperamental para el desarrollo de TOC, ¿verdad? Vemos además que el haber, o en la infancia, especialmente, haber padecido de alguna infección que me llevó a un síndrome, ya sea neurológico o digamos como de mi salud posinfecciosa, es decir, que yo tuve una infección, me tuvieron que tratar y a partir de esa infección quedé con algunas secuelas en mi salud, puede ser a veces como un factor de vulnerabilidad también para desarrollar TOC. Encontramos además que en un ambiente donde hay bastante maltrato físico, sexual en la infancia u otros sucesos estresantes o traumáticos, pues hay un mayor riesgo de desarrollar TOC, pero en esto quiero ser claro que ese es un factor de riesgo ambiental para muchas cosas, o sea, no solo para TOC, sino para muchos trastornos y dificultades, digamos, vivir en un entorno de maltrato físico y sexual, digamos que nos va a vulnerar un montón. Y hay una vulnerabilidad, por así decirlo, genética o biológica muy fuerte y muy asociada, y es que la evidencia nos dice que cuando en mi familia tengo un familiar de primer grado que ha padecido TOC, el riesgo o la vulnerabilidad de que yo pueda padecer TOC es mayor. Asimismo, digamos, como en términos como de género, encontramos que los hombres, especialmente en la infancia y la adolescencia, pueden ser un poco más vulnerables a padecer TOC en estas edades. Son como momentos específicos y situaciones específicas que pueden como desencadenar. Es algo que Nata, que hemos hablado mucho acá y es como genuinamente las dificultades de salud mental no tienen una única causa, sino que tienen que ver con lo biológico, con lo social, con lo contextual. Y puede que yo no tenga ninguna de estas vulnerabilidades y desarrolle un TOC. Digamos que puede que nada de esto me haya pasado a mí en la vida y yo, especialmente en la adultez temprana, que es cuando, digamos, mayores síntomas se ven, desarrollo un TOC. Entonces aquí, digamos que quiero ser clara que no hay una relación, como dice Cecilia, como de solo si tengo esto, entonces como una lista de chequeo de, ay, entonces voy a desarrollar un TOC. No, son factores que la evidencia nos dice que nos vulneran, nos hacen más susceptibles a poder desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo.
Y hay unos que, por ejemplo, tú hablas y tiene sentido que la cabeza, digamos, que empieza a generar este tipo de pensamientos o que nos genere mucha dificultad manejar ansiedad. Yo leía también como un tema de vulnerabilidad, por ejemplo, a haber tenido recién un bebé. Y entonces aparecen un montón de intrusiones de le hice daño o le voy a hacer daño o algo le va a pasar. Y puede que eso genere compulsiones de revisar, de no hacer esto, de no hacer lo otro, que si no se maneja de una manera efectiva, puede llegar a volverse un TOC sin necesariamente ser un TOC, ¿sí? Y creo que el caso, por ejemplo, de Sebastián, que nos pone como que tiene este pensamiento, esta compulsión y le genera preocupación, nos muestra que podemos tenerlo sin necesariamente generar un trastorno. ¿Sí? Quiero, por eso que tú dices, enlazarlo a algo. Tenemos, o sea, poco tiempo para que hablemos de cómo tratar esto, cómo darle una orientación a la gente, pero es que Nata, por interno, no todas las preguntas las hacen por Facebook. Alguien me pregunta por interno si habría alguna asociación entre tener una ruptura amorosa y no sé si desarrollar o exacerbar algo de TOC. No sé, yo empecé a maquinar un montón de cosas y de pronto ante la ruptura uno puede comenzar a tener ciertos patrones luego de la pérdida, no sé, pero no hay una evidencia, o sea, ¿no encontraríamos eso dentro de un modelo de vulnerabilidad? No, dentro de un modelo de vulnerabilidad, No, o bueno, la evidencia que conozco no me habla tanto de eso. Me puede vulnerar, sí, para de pronto tener ideas obsesivas, tal vez, o asociadas como la ruptura, o qué estar haciendo y dónde está y cómo está y tal. Okay, Y puede sí. que haga parte inclusive de algunas dificultades normales que se pueden atravesar después por el duelo de la pérdida de pareja, o me lleven tal vez inclusive como a otras dificultades más asociadas a, no sé, dependencia, celos, ansiedad, pero no la veo en este momento como tan relacionada con un TOC. ¿Cierto? Sí, yo también pensaba eso, lo que puede suceder después, de pronto el establecimiento de algunos rituales, pero... Pero hay que mirar si hacen parte normal del duelo, sí, como que ¿cierto? ¿sí? Sí, ok. Porque igual una ruptura genera sufrimiento, Okay. pero no lo vería tanto como un TOC. Ok, perfecto. Listo. Ceci, sigamos. Sigamos, ¿verdad? Algo que mencionábamos al comienzo, Nata, o que yo le hablé un poco a Hernán y como con eso terminamos un poco, es que no, por el hecho de que esto pueda darse, y ahorita que oímos las vulnerabilidades, que uno dice como, uy, pucha, sí, yo puedo tener esta vulnerabilidad, o incluso si tenemos personas que están diciendo, uy, tengo una alerta, quizás estoy sufriendo de esto, me gustaría pedir ayuda. La pregunta es, ¿se puede tratar? ¿Qué tratamiento existe para esto? Total. El TOC es algo que se puede tratar. Digamos que todos los tratamientos efectivos y basados en la evidencia para TOC, lo que buscan es romper como ese círculo vicioso entre las obsesiones, la ansiedad, el malestar, la urgencia de quitarme el malestar y el alivio que encontré, y porque eso es como una espiral que va, ¿verdad? Entonces todos los tratamientos pues, van a estar orientados a romper ese ciclo. Uno de los tratamientos que más se utilizan y que mayor evidencia tiene es el tratamiento de exposición, ya sea en vivo o por medio de la imaginería. Y lo que busca es evocar un poco esa sensación de malestar, ¿verdad? Que la idea puede, o la idea obsesiva puede generar, pero lo que busca es que esas situaciones o esos pensamientos temidos no se lleve a cabo tal vez como la ritualización o la compulsión y mi cerebro, especialmente mi amígdala, aprenda que esto no es tan peligroso o no es tan dañino o no me va a pasar eso que mi cabeza y mi pensamiento obsesivo dice que me va a pasar. Entonces mira que los tratamientos están orientados especialmente a que la persona pueda como reaprender esas asociaciones que ha hecho posiblemente o a romper totalmente esas asociaciones que en algún momento se pudieron hacer, ya sea por las evaluaciones o las asociaciones erróneas que en un momento se hicieron. El tratamiento implica, y yo siempre digo que el éxito de un tratamiento implica como un 50-50, ¿verdad? 50% que el psicólogo haga el tratamiento que corresponde, que tiene evidencia y funciona y se puede tratar y trabajar. Pero en los tratamientos de TOC, especialmente los tratamientos de exposición, se va a pedir al consultante que él también se exponga de ciertas maneras y en su casa o digamos, en su entorno normal haga ciertas acciones que le ayuden a exponerse. Esta exposición, no se imaginen que es como, bueno, vaya a la guerra a ver usted cómo puede ir a ver. ¿Terapia de choque? Sí, no, eso no, pero son exposiciones con algunos
estímulos y señales que están asociados al TOC que se van a ir dando de manera progresiva hasta que nos podamos acercar totalmente a esa idea o a ese estímulo, ¿verdad? Que nos genera la compulsión sin generar la compulsión. Digamos que es un tratamiento que usualmente va acompañado de un profesional que nos va dando como esa jerarquía o esos elementos a los cuales nos vamos a aproximar sucesivamente. Y si me queda tiempo, puedo decir como algunos de los desafíos que yo he visto que las personas cuando inician un tratamiento con TOC se enfrentan. Ok. ¿Podría hacer algo? Es que quiero enlazarlo con, con esa responsabilidad que tú estás diciendo a nivel profesional. Para los que han visto los anteriores programas, quiero enlazarlo con unos programas que hicimos con el profe Santiago Zárate, que hablábamos de ansiedad social, que hablábamos de fobia específica, que ahora hablamos de TOC, y que los dos profesionales que hemos invitado han hablado de terapia de exposición. En los dos queremos hacer un énfasis fuerte y marcado en la exposición no la hace uno solito, la exposición no se la hace el amigo, la exposición se hace de la mano de alguien que esté certificado, formado y entrenado en un modelo de terapia de exposición. Modelo que está avalado dentro de la Asociación Americana de Psicología como uno de los más efectivos. Entonces quería hacer como ese paréntesis, porque es que siempre llegamos al mismo punto cuando el profesional invitado no lo dice, y para la gente que no sepa psicología es importante que se entere de eso. Ahora Total, sí, me parece una recomendación absolutamente pertinente, ¿no? Gracias. Y un poquito como hablando, claro, decir como, ay, vaya a terapia, eso es, a ver, porque si usted tiene todo, vaya a terapia. Eso no es soplar y hacer botellas, ¿no? O sea, eso no es tan fácil de decirle a una persona que ha sufrido y que seguramente lleva muchos años sufriendo, adaptó su vida a este nivel de sufrimiento porque genuinamente la están pasando mal, decirle vaya a terapia. Entonces, miren que unos como de los retos o los desafíos que las personas con TOC se enfrentan y superan exitosamente, y en esto quiero hacer mucho énfasis, superan exitosamente cuando inician terapia, es primero que adquieren esa determinación para primero reconocer que de pronto esas compulsiones estaban siendo problemáticas y hay que entrarlas a modificarlas, que aceptan las obsesiones, esos pensamientos, en lugar de resistirse a ellos, porque cuando yo me resisto es que hago todo esto para quitármelo de encima. Empiezan a recuperar mucha perspectiva de que, bueno, mi preocupación podría ser un poco irracional, y empiezan a tener un poco más de insight y de como conocimiento acerca de qué les pasa y por qué les venía pasando, ¿verdad? Y por último, evidencian y conocen que ritualizar o hacer la compulsión no es la única manera de reducir el malestar que les genera las obsesiones. Puede que el pensamiento siga ahí, pero aprenden que hay otras maneras, otras fórmulas de lidiar con ese pensamiento que genera tanto malestar. Ok, vale. Oiga, no, nos queda tema, creo que, yo no sé si vamos a tener una segunda parte, Nata. Gracias, oiga, creo que clarifica un montón, creo que sobre todo me gusta esta última parte que haces porque, pues hombre, si sabemos, si conocemos, si me pasa, pues Nata, yo creo que la recomendación número 1 es pidamos ayuda, ¿no? Total. Sin duda alguna. Puede generar muchísima desesperanza estar sufriendo durante muchos años de pensamientos muy intrusivos que generan muchísimo malestar, que no están dentro de nuestro control, porque en sí el pensamiento no está dentro de nuestro control, pero imagínense tener todo el tiempo pensamientos obsesivos, intrusivos, y empezar a limitar tu vida en hacer pequeñas conductas o pedir verificaciones o hacer pequeñas cositas para tratar de bajarlo y que cada vez sea peor, cada vez tenga menos vida. Y ahorita terminas diciéndonos como, venga, sí se puede, ¿sí? Total. Puede aprender a manejar el pensamiento de una forma diferente que no te quite el tiempo que te quita esto, que no te genere el mismo malestar. Genial. Ok, bueno, Nata, mil gracias por enseñarnos, mil gracias por ponernos al tanto de las posibilidades que tiene alguien, de entender un poco el nivel de sufrimiento que puede llegar a tener alguien con TOC. Nada, de verdad que muy valioso todos tus aportes, valiosa y oportuna tu invitación y que hayas aceptado. Gracias a Vane, gracias a Desi y Nata y la gente que está conectada aún en 8 días. Nata, te invitamos al programa entre 8 días. El programa entre 8 días, nada, creo que en live hemos trabajado mucho por eso y vamos a tener una conversación sobre suicidio. Vamos a hablar sobre suicidio en 8 días. El 10 de septiembre se celebra o se conmemora, no sé, conmemoración, ¿no? Sobre la prevención del suicidio. Nosotros vamos a tener una conversación aquí con una experta, vamos a estar hablando sobre suicidio. Entonces, Nata, Estaré invitadísima. súper conectada.
Van invitadísima, Ceci, pues nos vemos. Vamos a hablar de suicidio, o sea, nos tenemos que ver, Ceci. Acá estaremos, como siempre. Aquí estaremos como siempre y gracias a los que A se ustedes conectaron. por este espacio. Gracias a la gente que está aquí saludándonos y agradeciendo Chao, y conectados. chao. Chao, nos vemos. Chao. Bien, Vale, chao. chao.